hasta el día de hoy, como lo planteó el profesor, está entregado en definitiva a la interpretación. No ha habido mayor cuestión, porque la verdad es que se puede interponer, las Cortes no hacen cuestionamiento en cuanto a quién interpone el recurso, más bien una cuestión de admisibilidad, pero le permite, le otorga titularidad o le otorga derecho para poder recurrir. En cuanto al sujeto pasivo del recurso, el ente en contra del cual se podía recurrir, comprendiendo en este caso tanto a particulares, instituciones, incluyendo en esto el Congreso, la Contraloría, cualquier tipo de institución. O sea, una amplitud a este respecto. En resumen, nuestro recurso de protección, llamada también acción de protección, se constituyó como una herramienta en la cual lo que principalmente tuvieron en consideración los legisladores es, en definitiva, especial cuidado en conferirle la calidad de un carácter cautelar de este tipo de arbitrio constitucional. En cuanto a que su fin principal era el resguardo de las garantías constitucionales, las garantías fundamentales y los derechos humanos. Esto quedó plasmado en las actas constitucionales. Nuestra Constitución obedece también a esos principios, y también en el artículo 20 actualmente de la Constitución Política de la República está concebido como un instrumento que resguarda la institucionalidad constitucional, pero que además existe sin perjuicio de los demás derechos o acciones, dice, que procedan ante los tribunales ordinarios. Eso es un tema súper interesante también y muy importante, y que nosotros lo vemos a diario. O sea, nos encontramos ante la disyuntiva como Tribunal Cortes de Apelaciones, que muchas veces se intenta una acción, un recurso de protección, y uno tiende rápidamente a ver, el razonamiento a veces, o la idea, el pensamiento es más rápido que lo que debiera ser. Entonces uno dice, esto nació muerto, esto tiene otra vía, esto va por el lado conocimiento. Pero ocurre que hay una situación particular, puntual, que requiere una medida urgente e inmediata. Como por ejemplo, pudiéramos pensar, una de las situaciones que se da muy común de los recursos de protección, por lo menos en Santiago, el año pasado yo estuve en la sala tramitadora, que era la primera sala, donde se veía la admisibilidad de todo lo que ingresaba a la Corte. Y en los recursos de protección era muy común ver cuando le cortan el agua. O cuando el vecino le corre el cerco. Tenemos acciones para ese tipo de situaciones, pero tenemos un derecho que está vulnerado en el minuto. O sea, le cortaron la luz, no obstante que la ley establezca que si se atrasa en el pago en un condominio, el administrador le va a poder ir a cortar la luz. Pero puede ser una situación puntual que requiera, en definitiva, que esté discutido, y ahí es donde entra a batallar si procede o no esta acción, si es una acción de lato conocimiento o tiene que ir al procedimiento que establece la normativa, porque la Constitución establece que es sin perjuicio de otros derechos. O sea, no solamente no basta, o por lo menos la persona no solamente va a poder recurrir de protección, sino tiene otra vía, puede hacerlo. Y eso ha llevado también a que se judicialice mucho en esta materia, porque resulta que los recursos de protección ahora, ustedes se encuentran de todo. O sea, todo lo que ustedes quieran inmediatamente para resolverlo, lo primero que se hace es recurrir de protección. O sea, los abogados para ello, o las personas las que comparecen sin abogado, para ellos la solución más inmediata es interponer un recurso de protección. Es la vía más rápida. Se evitan un juicio de alto conocimiento, un juicio ordinario o sumario, que sea, pero que igual va a tener una duración determinada, y el recurso de protección. Ahora, a veces ese recurso de protección pasa a ser de alto conocimiento, porque se demora más de un año entre informes, o sea, ya pierde el objetivo. Pero ¿qué quiero llegar con esto? Que lo que se estableció en la Constitución Política en cuanto a este resguardo o a este recurso, ¿cierto?, para resguardar la institucionalidad, la defensa de los derechos constitucionales, esta medida cautelar, en definitiva, sin perjuicio de otros derechos, ha llevado a que el recurso de protección sea la vía más rápida de tratar de solucionar los problemas
judicial. O sea, los problemas entre las personas se trata de solucionar a través del recurso de protección. Y bueno, y ahí entra a batallar el tema de que a través también de los recursos de protección, saliendo un poquito del tema, pero que es interesante que ustedes también lo sepan, a través de los recursos de protección se trata de solucionar situaciones que en definitiva deben ser objeto de ley. Es lo que nos está pasando en este minuto con el problema de la ISAPRE. La Corte de Apelaciones de Santiago diariamente hay una oficina especial en que tiene solo protecciones y firma diariamente la sala de cuenta 1000 causas que se refieren exclusivamente al recurso de protección, de los cuales el 80% son en contra de la ISAPRE. Por el alza del precio base, por el alza del factor etario, por el GES, los beneficios adicionales, etc. Y hasta el Tribunal Constitucional, ustedes saben, ha llegado. Pero esto se solucionaría con una ley. Y a lo mejor cuando tengamos la ley igual como la que existe actualmente, va a haber también un recurso de protección, porque no, la interpretación, o sea, en definitiva, se traduce en que los tribunales de justicia, en definitiva, tienen que entrar a legislar sobre determinadas materias. Y esto lo ha pasado con el recurso de protección, fundamentalmente lo que dice relación con el tema de las ISAPRES, que es realmente una situación que ya ha sobrepasado todos los límites. Todos los límites. Se ha hecho hasta un negocio de esto. Y la verdad es que es deprimente. Se ha hecho un negocio. Hay oficinas de abogados encargadas de esto. ¿Se fijan ustedes? O sea, y a ellos, ¿por qué van? Con las costas. Porque ganan las costas. Entonces, ahora la Corte está fijando las costas en 90.000 pesos. Ustedes comprenderán. Pero si son 1000 recursos, es una buena cantidad. Ese era un paréntesis para contarles a qué hemos llegado con el recurso de protección, que en un principio y por su naturaleza la idea era remediar, dar pronto remedio a una vulneración de un derecho garantizado que no fuera la libertad o la seguridad individual que tenemos en nuestro recurso de amparo, otro tipo de derechos y garantías que la Constitución establece en el artículo 19, ¿cierto? Pero que a la larga, así como hablar el profesor esto el estizar, como negástico, estirar. Bueno, aquí se ha estirado pero al máximo, entonces se utiliza para todo. Y también para nuestro derecho a la vida, que es lo que vamos a ver nosotros, que es lo que nos interesa, por lo menos en este momento. En cuanto a la garantía del derecho a la vida, que está consagrado en nuestra Constitución, fíjense ustedes que me tocó conocer, o sea, leer, que lo encuentro muy interesante, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado. Bueno, ya fue citado el profesor Gonzalo Figueroa, catedrático muy importante, un civilista, que se ha dedicado mucho a la docencia y que plantea algunas cuestiones que son muy interesantes. Y una de las que a mí me ha llamado la vida, hizo un artículo que apareció en la revista chilena de Derecho Privado, cuando se refirió al derecho a la vida y el derecho a hacer la vida, que podrían estar en colisión. En este caso, el profesor Figueroa, en este trabajo que se publicó, planteó que el derecho a la vida, que está protegido por la Constitución y las leyes, el derecho, en definitiva, de cada una de las personas a conservar su vida biológica, que es lo que nosotros entendemos por regla general, y la jurisprudencia así también lo ha entendido, en cuanto a qué debemos entender por derecho a la vida. El derecho a la vida biológica, la protección de la vida biológica, que se contrapone, por supuesto, a la muerte. Entonces, se dice que el derecho a la vida, plantea en este artículo, es el derecho fundamental, todos lo entendemos así, por excelencia, puesto que si no hay vida, ninguno de los demás derechos, ¿cierto?, va a poder existir. O sea, suena como de perogrullo, pero la verdad es que hay que decirlo, y eso es así. La Constitución Política asegura en el artículo 19, número 1, el derecho a la vida a todas las personas. Y la interpretación que se ha dado a esta frase, derecho a la vida, es que se entiende por vida la continuación de las funciones biológicas de los humanos y asume que lo que resulta contradictorio con la vida es la muerte. En otros términos, la oposición vida o muerte va a resultar a ser el parámetro para su concepto, de tal manera que sería atentatorio contra la vida todo lo conducente o que lleve a la muerte